Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso y también en Santiago, ya abrí la puerta de madera, la verja de madera de mi jardín, y estamos entrando juntos a este jardín para caminar y conversar en este día lunes. Estamos en vivo, son las 8:01 de la tarde, y ustedes saben que los días lunes me gusta cruzar desde el patio de mi jardín al patio de la escuela que está ahí a un lado. Se escucha el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vibración de ese lugar mágico que es la escuela. Y siempre que entro a esta escuela, la veo y la escucho a ella. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral siempre tuvo el sentido de la urgencia, del aquí y el ahora, en la infancia, en la educación. Y quiero leer una reflexión breve, el texto es más largo, solamente voy a leer un fragmento muy interesante de un tema que preocupó a Gabriela Mistral muchísimo: la pérdida del sentido del oficio o lo débil que era el sentido del oficio en nuestra sociedad. Este texto lo escribió en mayo de 1927. Solamente voy a leer algunos fragmentos. El texto se llama Sentido del oficio. Ella dice: yo no exagero si digo que mi fiesta mayor de Europa me la han dado las artesanías superiores, que son las de aquí, las cabales, las perfectas artesanías. Y viene toda una descripción de los distintos tipos de artesanos y artesanías que hay en Europa. Luego afirma: entre las desgracias de América está la de tener en alguna parte artesanos escasos y de no haberlos visto nacer en otras todavía. Confundimos artesano con peón, hortelano con regador, herrero con forjador. El pobre continente manda la plata hacia las orfebrerías de Europa y no se ha puesto aún a formar sus plateros. Y si consideramos el oficio, dice Gabriela Mistral, como nuestro más efectivo testimonio, una interesantísima pregunta: el oficio como testimonio de lo que somos. Lo está diciendo una poeta. La poesía también es un oficio. También es técnica. También es tecné en el sentido más profundo que le daban los griegos a la palabra técnica. Y luego en todo este texto va desmenuzando este desprecio, este ninguneo, como diría ella, del oficio, de los oficios en nuestra sociedad, y cómo eso va empobreciendo nuestro propio ser más profundo. Era una hincha Gabriela Mistral del oficio, de la formación técnica, etcétera, etcétera, etcétera. El texto está escrito, como dije, en mayo de 1927. Y justamente hoy día, aquí en el patio de la escuela donde estoy sentado, vamos a conversar con un profesor que tiene mucho que ver con el oficio, la técnica, lo técnico, la educación técnica. Hemos hablado varias veces en el programa de lo central, de lo fundamental que puede ser, que debiera ser la educación técnico-profesional para el desarrollo del país en el sentido más amplio del término, no solamente desarrollo económico, no solamente el desarrollo de que alguien logre legítimamente o aspire a lograr tener buena remuneración a través de un oficio, etcétera, etcétera, sino en este sentido mistraliano del oficio. Él es David Igor Villarroel, docente con especialidad en construcción del Colegio Técnico Profesional Piedra Azul
de Puerto Montt, coordinador de especialidades del Liceo Piedra Azul, y hace poco ganó o fue reconocido como el mejor docente técnico profesional de Chile por la ONG Canales. David, qué gusto conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Gracias, Cristian. Gracias, de verdad, por primero conocerte en persona. He leído tus columnas por ahí. Y en segundo lugar, es por invitarme a este programa y poder compartir alguna experiencia que puede ser útil para los niños, para nuestros colegas. Lo primero que te quería preguntar, ¿qué te resuena en esto que dice Gabriela Mistral, digamos? ¿Qué te toca a ti, que estás, por lo demás, digamos, trabajando inmerso en la enseñanza técnica profesional? Yo creo que la poesía es muy importante y te permite como herramienta decir y plantear muchas cosas. Y sin duda el oficio que habla Gabriela Mistral creo que se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo y se ha ido un poco desvaneciendo, tratando de centrarnos quizás mucho en que nuestros estudiantes logren, ¿cierto?, una carrera corta, técnica, profesional, pero olvidándonos un poco de la persona. A mí me hace mucho sentido eso. Yo creo que en la educación técnico profesional y en el oficio convergen no solo un título de nivel medio, sino convergen también temas sociales profundos, convergen también cómo creamos una buena persona, cómo logramos hacer una buena persona, ¿cierto? Yo a veces digo, prefiero sacar de la aula una buena persona, un buen niño, una buena niña, y lo otro se va dando en el camino. Así que tiene mucho sentido lo que dice nuestra gran poetisa Gabriela Mistral, Cristian. Oye, y David, ¿y dónde te viene esa convicción como profesor? Que le he leído en algunas entrevistas que te han hecho, en algunas notas, de esa convicción de que lo más importante, lo central, es formar buenas personas. ¿De dónde te viene eso? Creo que, mira, de hecho he hablado en algunas universidades y algunas escuelas de pedagogía y me preguntan un poco cuál es el secreto para ser un buen profesor. Creo que por ahí. Y yo creo que no está en la malla curricular. Yo creo que el secreto para ser un buen profesor es amar lo que uno hace. Y lo mío tiene que ver quizás también con una antigua profesora que yo tuve, la señora Elena Gallardo, hace muchos años atrás, que ella me guió por el camino del saber en una escuela rural sin siquiera pensar que lo que ella estaba haciendo por mí iba a tener una connotación hoy día de este tipo, ¿cierto? Yo empecé a amar la educación porque la problemática que yo tuve para estudiar fue tremenda. Juntando hojas de diarios viejos por ahí aprendí a leer y ella me dio la oportunidad. Ella no me miró como puede pasar a veces con distinción de personas o algo así. Fuimos todos iguales en ese año, en esos cursos, y por ahí nace esto de la educación, Cristian, que a hoy me llena, me sigue llenando. De hecho, ya tengo 2 semanas de clase y la verdad que reencontrarme con los chicos para mí es una verdadera bendición. A mí me da el combustible que yo necesito. Así como a ti te gusta el sur, la lluvia, bueno, a mí estar en la sala de clase yo lo disfruto mucho. Te entiendo perfectamente. Yo también soy profesor, de hecho mi título es profesor de Estado en castellano. Fui profesor de aula durante muchos años y mi primer trabajo fue en el sur. Mi primera pega fue en Osorno, así que entiendo perfectamente lo que me estás transmitiendo y lo que me estás diciendo. Y yo te escuché también, te leí por ahí, o me lo contó un chucao, un pájaro que yo tengo acá sureño en mi jardín. Buenísimo. Que dijiste algo así como que los profesores técnicos profesionales son agentes transformadores, que son herramientas fundamentales y motor del país. ¿En qué sentido lo afirma o sostiene esa afirmación? Bien, mira, yo soy estudiante técnico profesional. Mi primera especialización fue en un colegio técnico. Después que estuve en una escuela rural me fui a estudiar una carrera técnica. Y lo que a mí me pasa con la educación técnica profesional, Cristian, es que desde muchos años hablamos de la educación técnica profesional, de discursos, de buena crianza y que lo que puede pasar, pero ha pasado los años y seguimos igual, por distintas formas de manejar la educación técnico profesional. Y creo que la educación técnico profesional hoy día es tremendamente importante porque piensa tú que el segmento de niños que atendemos son chiquillos muy sensibles socialmente hablando, con tremendas problemáticas
y que el profesor se hace cargo de esa problemática. No solo yo hoy día estoy en la palestra por accidente y nunca quise ser el mejor profesor, ni mucho menos, pero todos los colegas que yo conozco y que hacen técnico profesional están en esta disyuntiva de cómo ellos se transforman en agentes, valga la redundancia, transformadores de una sociedad. Si yo transformo a un niño, le toco el corazón, ese niño va a transformar su comunidad. Lo va a transformar sin mirar distintas situaciones, color, política, todo eso. Va a transformarlo porque el profesor marcó su vida. Entonces, a un profesor al hacer eso, en un joven que viene de un contexto social difícil, diferente, vulnerado en algunos derechos, entonces el profesor va cambiando una persona, lo va armando de nuevo, lo va haciendo creer, ¿cierto?, en él, y de paso le está dando una herramienta para la vida. Entonces, si eso no es transformar, ¿cierto?, si eso no es ser un agente transformador, y si eso no es potente para un país, yo no sé qué es, en verdad. Oye, David, tú decías, hay mucho discurso, por eso es muy frecuente en estos lares, de que somos muy discursivos, declarativos, damos aplausos, pero llegado el momento, finalmente eso no encarna en resultados concretos. ¿Dónde pondrías tú el énfasis? ¿Dónde crees tú que hay que poner el énfasis? Que es donde no lo han puesto probablemente las distintas políticas públicas que se han hecho sobre la educación técnico profesional. ¿Dónde pondrías tú el eje, el énfasis, la energía, los recursos para darle el lugar que merece la educación técnica profesional en Chile? Yo creo, Cristian, que las políticas están, las ideas están, y los recursos yo siento que también están, pero el tema es cómo nos llegan donde tienen que llegar. Como ejemplo, yo, y aquí, por ejemplo, nosotros somos un colegio técnico profesional acá en el sur de Chile, tenemos 2 especialidades, construcción y acuicultura. Nosotros, para atender a nuestros estudiantes y tener un programa educativo, necesitamos los recursos, materiales, equipos, herramientas en marzo y llegan en noviembre. Entonces hay un problema, ¿cierto?, que nos quita un poco el sueño, porque yo no creo que haya malas políticas, yo creo que hay que hacer que estas políticas lleguen donde tienen que llegar, en los colegios públicos, en los talleres, en los laboratorios, invertir en los estudiantes, pero no a 8 meses que comienza un año escolar. Entonces me parece que si bien cada estado, cada gobierno tiene improntas de políticas, pero se diluyen en el espacio y en el tiempo. Y las comunas les llega la plata, pero por ahí como que aquí se habla mucho del caleuche en el sur, parece que el caleuche se lleva los recursos y no llegan. Y de verdad es una pena, porque... Bueno, eso revela... Como un poco, Cristian, un poco medio gracioso, es una pena pensar que estudiantes que estuvieron todo un año no tuvieron la posibilidad, ni siquiera, no sé, hablando de un módulo mío, por ejemplo, de construir una albañilería básica, porque no tuvimos nunca los materiales. Entonces, mi crítica es, yo no creo que no haya malas políticas, cómo se transforma esa política que ya existe, ¿cierto?, con las miradas técnicas, con los profesionales que existen, que ese recurso que cuesta, ¿cierto?, que salga, llegue donde tenga que llegar. Y no se eso revela dramáticamente lo que está diciendo, la ineficacia del Estado, una parte del Estado de no cumplir con lo que tiene que hacer, ¿no? Se pierde ahí en el camino, en el laberinto kafkiano del Estado, se pierden los recursos que te debieran llegar a las salas de clase, a los colegios técnicos profesionales. Tú hablabas de la transformación que puede producir un profesor y también el contacto, el aprender un oficio, etcétera, en la escuela técnica profesional. ¿Cómo cambia la vida de un alumno? ¿Tienes ejemplos? Debes tener mucho, pero algo que tú recuerdes, que lleves dentro del corazón, que nos muestre cómo se puede transformar la vida de un niño en la tarea que tú estás haciendo y que están haciendo otros profesores de la educación técnico profesional, David. Bien, mira, yo te comentaba que por alguna extraña razón nosotros no nos llegan los mejores estudiantes. Llegan estudiantes que necesitan carreras cortas, llegan estudiantes que muy, como te digo, vulnerables. La verdad que en nuestro país todavía existe eso, pareciera que eso no está, pero se da chicos con tremendos problemas de índole sociales, hogares disfuncionales, un montón de dificultades, y el profesor se hace cargo. Recuerdo
recuerdo con cariño, cuando yo estaba empezando a hacer pedagogía, de un niño que venía de una isla y que él era muy, para un niño de tercero medio, era muy grande, un hombre grande, de harta fortaleza física. Entonces él tenía un sueño, quería estudiar una carrera. Pero además venía de una vida como de golpes, de violencia, entonces él todo lo resolvía así. De hecho, a mí en una clase que teníamos donde cerrar las cortinas, él no quiso cerrar las cortinas y me llamó a pelear afuera al patio. Mira. Entonces, una vez ahí, yo con poca experiencia digo, ¿qué hago con este chico? ¿Qué hago con él? ¿Cómo yo, toda esa energía que tiene, ese sueño que tiene, ese mismo peso de la familia, lo transformo a este hombre, a este muchacho, en una punta de lanza, pero de bien? Y obviamente tú, no lo voy a contar acá, pero salimos al patio a ver si había conato, ¿me entiendes? Porque yo no tenía más herramientas. Entonces, ahí fíjate que me di cuenta que se podía hacer algo y transformar. Cuando ya estábamos ahí, yo le dije que no quiero nombrar su nombre, pero por resguardo y todo, le dije, mira, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros seguimos más adelante con este problema? Aquí lo que tenemos que hacer es conversar. Aquí no es del más choro, no es del que el profe quiere ganar. Yo, si tú quieres, yo no cierro la cortina y dejemos que la cosa se vea mal. Pero fíjate que eso permitió, él me entendió, él permitió que volvamos a clase y que la clase se terminara. Se olvidó el contenido que íbamos a pasar y hablamos esto de la vida, en ese curso, en ese tiempo, en eso me acuerdo. Y finalmente, fíjate, como él trabajaba en el mar, era buzo mariscador, esa era su pega los fines de semana, el papá lo fue a retirar. Porque él le servía más al chico haciendo esto que estudiando. Y obviamente ahí está el amor. Pues yo digo, yo no digo que los profes no lo tienen, pero a mí me picaba el bichito que un niño que tenía talento, que yo vi algo en él, como esa profesora una vez vio algo en mí, yo viajé a la isla a buscarlo. Y lo rescataste, lo trajiste de vuelta. Lo fui a buscar. Mira, él se convirtió en un aliado en el curso. Nosotros con él como profesor, yo viajamos a Estados Unidos porque ganamos un proyecto de emprendimiento juvenil esos años. Finalmente él siguió estudiando, hoy día es constructor civil y cada vez que nos encontramos por ahí nos abrazamos, pero como él, Cristian, una infinidad de casos. Como él, una infinidad de casos que llegan perdidos, que llegan sin rumbo, que llegan con una violencia inusitada a veces en sus vidas. Como él, todos los días en nuestras salas de clase tenemos que lidiar, y a veces el sistema es mejor sacarlo por afuera que darle una oportunidad. Yo prefiero dar una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor es la única oportunidad que ese joven va a tener en la vida. Qué conmovedora y bella historia nos está contando aquí en el patio de la escuela David Igor Villarroel, docente especialidad en construcción del Colegio Técnico Profesional Piedra Azul de Puerto Montt, reconocido como el mejor docente técnico profesional de Chile por la ONG Canales. ¿Qué piensas tú que es finalmente un buen profesor? Porque hay varias ideas del profesor. Incluso está la idea del profesor que es amigo de los alumnos, el profesor que es amoroso, el profesor que es más autoritario, el profesor que es más guía. ¿Qué es cuál es la tarea principal del profesor, David, a partir de tu experiencia de todos estos años, bueno, de la historia que nos acabas de contar y de tantas otras historias? Yo creo que el profesor no tiene que ser amigo. Yo creo que ahí hay un error, ¿no? Ahí hay un error, ¿no? Ahí hay un error en esa concepción. Es una concepción populista del profesor, ¿no? No, yo no puedo ser amigo de mi estudiante. Yo necesito ser guiador. Yo necesito ser líder. Yo tengo la premisa, estimado Cristian, que el profesor no lo sabe todo. Que nosotros aprendemos cada día en las clases y aprendemos los mismos jóvenes de su experiencia, de su naturaleza. Yo soy alguien, de hecho a mí el regalo del año pasado que me dieron decía con tremendas letras al profesor más mañoso. Mira. Algún profesor podría enojarse, a mí me encanta, porque yo no quiero que me digan, oye, qué bacán es usted. Sí, bacán, pero yo fíjate que soy estricto en la forma de hacer educación, pero también amo mucho en la medida que ellos también van dando, ¿me entiendes?
Yo si tomo un curso el primer año y no los conozco tanto, los primeros meses yo soy muy estricto, pongo muchas reglas que obviamente son fáciles de cumplir, y conforme se van dando, yo lo dije, creo que en alguna vez, a mí me dicen, oye, el viejo serio, el viejo mañoso, pucha, tiene las cejas para arriba de tan pesado que, y termina diciembre, y sabe que al final lloramos, pues, profe, pucha, ojalá nos volvamos a ver, ¿me entiendes? Pero eso se va dando en el camino, yo creo que todos los profes me van a entender lo que estoy diciendo, porque ser amigo significa que a un estudiante que tiene 16, 17 años, 14, 15 años, él no va a entender esa amistad. Él automáticamente se va a pasar, ¿cierto?, de la raya, y de ahí tú no tienes cómo controlarlo, por lo tanto vas dando. Yo digo voy dando, yo tengo un lacito donde yo voy diciéndole a los chicos por dónde el camino, y otro lacito donde diciendo, mira, pero también te quiero mucho. Esta reflexión tuya, David, es muy interesante y muy pertinente en un tiempo donde se habla mucho que sean anómicos, es decir, que se ha perdido el sentido de la norma, el respeto al profesor, y tiende el profesor a debilitarse, incluso internamente ante el alumno. ¿Cómo con el alumno de hoy, los jóvenes contemporáneos, los jóvenes millennials, se puede trabajar en esa misma línea que tú estás diciendo? Pareciera que pudiera ser más difícil o imposible hacerlo. Ahí es, Cristian, que yo digo que no es algo que esté en los módulos de la universidad. Ahí es que digo yo que no hay algo que yo pueda enseñar, incluso, porque yo puedo decir esto y los profes dirán, es que él, porque también el gremio es bien crítico. Es bien crítico. Entonces, no, que yo no tengo la receta, Cristian, hoy día para decirle, colega, mira, hagan esto con esta generación, hagan esto con lo que está pasando hoy día. Piensa que el año pasado fue un año de violencia en los colegios, a lo largo de todo el país. Los chicos llegaron muy violentos, muy estresados. Esta misma pandemia les trastocó las vidas. Estuvieron en sus casas encerrados 2 años y no sabían resolver sus problemas. Por lo tanto, llegó una generación millennial, yo le digo a veces los terroncitos de azúcar. Entonces llega la lluvia y se me desarman. Entonces, porque al final tú ves estos chicos muy fuertes con tremendas energías de violencia, pero cuando tú vas entrando en ellos, en sus corazones, en su mente, en su vida, se van desarmando. Y estos chicos gigantes y todo se convierten en personas. Pero ese es un trabajo que hay que ir haciendo paulatinamente, todos los días. No, insisto, el contenido es muy importante para las herramientas que nosotros le entregamos, pero educar en amor, educar a personas, entenderlo, creer en ello, yo creo que por ahí va la receta, por ahí es la premisa. Yo prefiero hablar mucho de la vida, prefiero saber. Delante hablaba yo, chiquillo, todo, ¿para qué eres útil? No, dijo, yo soy malo, yo no tengo nada bueno. Piensa cómo educa a ese joven, que cree que él es malo y que no tiene nada bueno. Entonces tenemos que sacar lo mejor de ellos. Lo mejor, todos tienen algo que dar. Todos son buenos para algo. Nadie nació siendo una ameba, algo que nos sirve. Todo, entonces tenemos que pulirlo de la mejor manera. Y ese es el trabajo nuestro. Cada uno tiene distintas formas. En el fondo, el profesor es un escultor del alma, ¿no? Es un artista. Gabriela Mistral también pensaba que el profesor era como un artista, ¿no? Yes. Que esculpe, va esculpiendo, va ayudando a que vaya emergiendo el alma de ese niño. En el fondo del oficio, hablábamos de los oficios, ese es el oficio del profesor. Lo que tú decías, no es una ciencia que se puede enseñar en un libro y decir, esto es, así se es buen profesor. Es un oficio. No, eso, claro, la pedagogía y todo, todos los módulos que hay, eso es currículum, eso es lo técnico. Pero hoy necesitamos lo técnico para además esto otro. Que yo te digo, yo lo tengo en el corazón, va conmigo. No es una cuestión que a mí yo lo pueda enseñar incluso, pero me nace y a mí, yo digo, a mi esposa a veces le digo, mira, para mí son las causas perdidas. Aquel chico que es choro, aquel chico que dice yo no veo futuro, que a veces si yo vendo droga para mí es más fácil, ¿me entiendes? Si yo he tenido chicos que están presos, Cristian, en la noche y en el día van a clase. Y esa realidad es en Chile, lo tienen todos los profesores, el tema, ¿cómo tocas a ese estudiante? ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer para que
este hombre duro, lleno de cosas de la vida, se transforme en una persona y que sea confiable, que sea un buen hombre, que mañana él me diga, y me ha tocado miles de veces, mira, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, y yo estoy trabajando en esto. Me alegró mucho uno, Cristian, y te cuento otra experiencia para terminar, si quieres. Un niño que cayó preso y que lo fui a ver muchas veces a la cárcel. Y yo le dije, mira, esto no es el final, esto es accidente. Y cayó por un accidente, porque andaba con una pandilla por ahí, robaron algo y cayó. Entonces, cuando yo lo termina tu cuarto medio, si no quieres titularte, no importa, pero termina, hazlo, anda al colegio. Él iba a cumplir su condena y volvía a clase. Y un día me lo encontré y me dijo, profe, yo emocionado, yo quiero mostrarle, dijo, yo tengo mi esposa, mi hijito, dijo, y tengo una frutería. ¡Qué maravilla! Tengo una frutería. Emprendedor. Y me mostró con orgullo una camionetita que tenía. Yo digo, pucha, ¿sabes qué? Eso, Cristian, a mí, eso es educar. Eso para mí es, si abogado y médico y doctor y arquitecto vamos a tener lleno en el país, estamos llenos. Sí, totalmente de acuerdo. Transformar a una persona y que mañana yo lo tenga a este lado y que no esté en la vereda al frente, por Dios, que es lo más maravilloso que la educación nos puede entregar. Yo te quiero agradecer, David, esta hermosa conversación, esto que nos has transmitido desde ese lugar que está, entiendo, tu colegio está a 16 kilómetros de Puerto Montt, en el sur de Chile. Estás así, ahí generando oficios, transmitiendo oficios, pero sobre todo transmitiendo amor. Ama y después educa, decía Gabriela Mistral, como primer imperativo. Quiero felicitarte por el premio del mejor docente técnico profesional de Chile, mandarte un abrazo muy grande a ti y a toda tu comunidad educativa. Gracias por haber conversado conmigo y compartido tu fantástica experiencia, tu hermosa experiencia en educación y en formación de jóvenes de Chile, que da mucha esperanza a escucharte esta tarde aquí en Desde el Jardín. Cristian, yo de verdad agradecido primero de conocerte, porque no sé por qué te seguía, yo sé de ti, y agradecido porque des estas oportunidades. Hoy soy yo, mañana puede ser un estudiante, mañana puede ser otra persona, que la educación tiene que transformar. No en vano Mandela dijo, mira, que era la herramienta más poderosa. Yo creo que lo es, y no tenemos que perder la esperanza, no tenemos que rendirnos, no tenemos que bajar los brazos. No cabe duda que después de escucharte quedamos con mucha esperanza, que quienes nos escuchan también, muchas gracias por ese regalo de esperanza esta tarde. Nosotros vuelvo a mi jardín, tengo que cerrar la verja de madera, recordar que nos acompaña el Grupo Viva, comprometida con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y también, desde luego, Fundación Irarrázaval, con quienes hemos caminado estos años conversando con los profesores, con los grandes maestros de Chile, como David Igor Villarroel, docente de especialidad construcción del Colegio Técnico Profesional Piedra Azul. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Cristian. Un abrazo. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.